escuchado eso? Dios es amor. Dios es amor. Y en algunos lugares, Dios es amor, tolera al otro, porque Dios es amor, tolera. Ojo, amor en la Biblia nunca es tolerar. Que te quede eso bien claro. No voy a predicar acerca del amor, pero el amor bíblico no es tolerar. Nunca. Pero hoy en día se dice al joven, Dios es amor. Así como estás, ven. Él te va a recibir. ¿Han escuchado eso alguna vez? He escuchado a algunos predicadores que dicen a los jóvenes, así como está Él te va a recibir porque Él es amor. Hasta hay cánticos que hablan acerca de eso. Ven, es hora de adorarle. Me gusta mucho leer las letras de los cánticos antes de cantarlos. Y un cántico que dice algo así, y después dice que Él te va a recibir así como tú estás. Eso no es bíblico. Eso va en contra de la palabra de Dios. Dios nunca te va a recibir así como estás, porque el hermano que estaba dirigiendo dijo una verdad bíblica. Dios no puede ver el pecado. Tienes que venir con un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si no vienes arrepentido, Dios no te va a recibir. El texto bíblico nos dice que los serafines dicen santo, santo, santo. La grandeza de Dios, el punto central de Dios, que Él manifiesta a la humanidad y que manifiesta a los ángeles y que se manifiesta en su creación. ¿Cuál es? La santidad. Tú dices, pero yo veo la creación y veo el poder de Dios, no veo la santidad de Dios. Pero mira el texto bíblico que dice, versículo 3. Jehová de los cielos, toda la tierra está llena de ¿qué dice ahí? De su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios es lo que es el eje del cual salen todas las demás características de Dios. Su poder, su amor, todo está vinculado a su santidad. Cuando tú ves la creación, tú puedes leer el Salmo 19, si deseas mañana en tu devocional o en algún momento léelo, te vas a ver qué es lo que dice el Salmo 19 acerca de la creación y lo que revela acerca de Dios. Pero cuando tú ves la creación y la hermosa creación alrededor nuestro, tú puedes ver la santidad de Dios porque ves la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo veo la santidad de Dios en ese monte? ¿Cómo lo veo en ese lago? ¿Cómo lo veo? Porque ves su perfección. Y al ver su perfección y ver su gloria, tú entiendes, tienes un Dios que es un Dios magnífico. Tienes un Dios que es un Dios de orden. Tienes un Dios que es un Dios poderoso. Tienes un Dios que es un Dios misericordioso que te da estaciones. Tienes un Dios que es justo. Y ves todo ello y entiendes, tengo un Dios que es santo. Vamos a llegar a eso más adelante. El texto bíblico nos muestra que la santidad de Dios es magnífica. Los serafines cuando le ven no dicen amor, amor, amor. No dicen justicia, justicia, justicia. No dicen misericordia, misericordia, misericordia. ¿Qué dicen? Santo, 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 santo. ¿Ustedes saben qué significa santo? ¿Uno de ustedes jóvenes puede decir qué significa santo? Estoy seguro que alguno sabe. Apartado, ok. ¿Algo más? ¿Alguien le quiere agregar un poquito de carne a esa definición? ¿Alguien? Separado. Puro. Apartado de pecado para Dios. Ok, acuérdense la definición de santidad. Santidad no es únicamente apartado, sino es apartado de algo, apartado del pecado, consagrado a Dios, separado a Dios. Eso es santidad bíblica. Entonces, cuando los serafines lo ven y dicen, santo, 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 lo que están diciendo es, tú eres único. Tú eres único, eres apartado de todo, eres separado. No hay en ti mancha, eres único. Ese es nuestro Dios. Pero tú y yo no nos gusta meditar en eso. Y cuando pensamos en eso, eso realmente no pesa mucho para mi vida. Prefiero escuchar que me digas que Dios me perdona, que Dios me ama, que Dios es misericordioso. Eso sí me gusta. Pero si tienes el corazón de Isaías, tu vida va a ser impactada al entender que tienes un Dios que es único, separado del pecado, puro, sin mancha. Mira el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice el texto bíblico, y los quiciales, ¿alguien tiene otra versión? ¿Qué dice? ¿Alguna otra versión? ¿Qué dice en vez de quiciales? ¿Alguien en sus Biblias? ¿Todos tienen la misma versión? ¿Sí? ¿Todos tienen quiciales? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué dice en tu Biblia? En el versículo 4. Postes.
¿Es lo que dijiste? ¿Postes, dijiste? Puertas, ok, de templo. Ya. Y quizás alguien tiene en otra versión donde diga postes. Este es lo que está diciendo el texto bíblico, los quiciales. ¿Qué será quiciales? Bueno, lo que sucede es que el templo y la imagen es en el templo, la visión es en el templo, de por sí es en el tabernáculo, algunos creen, estaba sostenida, esta es una buena idea, por unos postes que hacían la puerta principal, pero eran unos postes ligeros. Entonces, ¿qué dice? Que ante la voz que escuchaban de la santidad de Dios, empezaba a temblar todo. Todo empezaba a temblar. Y todo iba a colapsar. Ahora, esta es una señal de la ira de Dios. Y el versículo 4 después dice, y la casa se llenó de humo. No tenemos el tiempo para esto y no lo voy a hacer en esta noche, pero tú puedes ver en Salmo 18:8, apúntalo si quieres para que lo veas después, cómo es que cuando se llenaba de humo, vinculado con lo que ha temblado, era una señal de juicio, una señal de la ira de Dios. La ira de Dios estaba presente. ¿Por qué estaba presente la ira de Dios? Porque Dios no puede ver el pecado. Entonces el Dios santo, 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 de pronto aparece una imagen en que el templo, el tabernáculo, que es el lugar necesario para que el judío tenga comunión con Dios, está por colapsar y ese lugar se llena de humo. Se llena de humo. Y delante de esa visión, ¿quién está? Está Isaías. Y Isaías piensa que él va a morir. ¿Por qué dice Isaías que va a morir? Bueno, por dos razones. Mira el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. La primera razón por la cual él piensa que va a morir es porque él reconoce que es un ¿qué? Pecador. Pecador. Cuando dice soy inmundo de labios, sí, está hablando acerca de cosas profanas o malas que él puede haber dicho, pero al fin y al cabo está reconociendo que él es un pecador. ¿Qué hizo que él reconozca que es un pecador? La santidad de Dios. Ver la santidad de Dios. Escuchar de la santidad de Dios. Escuchó de la santidad de Dios, escuchó que tiene un Dios que es santo, 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 y ¿qué dijo? Soy un pecador. Él es apartado del pecado, él es consagrado completamente en pureza. Yo no estoy a ese nivel. Soy un pecador. Y él no dice, ojo, él no dice voy a morir. Él dice soy muerto. Él está diciendo ya fui. Hasta aquí llegué. Se acabó. Él piensa que va a morir inmediatamente. ¿Por qué? Porque él, Isaías, profeta de Dios, conoce la ley. Y la ley que enseñaba que nadie puede ver la gloria de Dios. Y si él en esta visión ha visto la gloria de Dios, ¿y por qué nadie puede ver la gloria de Dios? Porque todos somos pecadores. Y si él como pecador ha visto la gloria de Dios, ¿qué le tocaría? Morir. Tendría que caer desplomado. Tendría que morir instantáneamente. Tú y yo, piensa en esto es bien sencillo. Tú y yo somos pecadores. ¿Sí? Por lo menos empieza ahí reconociéndolo. ¿Amén? Amén. No, quiero que reconozcas esto con ganas. ¿Ok? ¿Somos pecadores? No, todavía están como que medios. Imagínate que Chile le ganó a Brasil. Entonces dime ahora, ¿somos pecadores? Ok. Puede ser entonces que Chile le gane a Brasil. Imagínate eso, ¿somos pecadores? Sí, somos pecadores. Somos pecadores y pecamos todos los días. Hoy has pecado en algún momento, has dicho lo que no debías, has visto lo que no debías, has pensado lo que no debías. ¿Amén? Amén. Ya no te das a que no. ¿Amén? Amén. ¿Chile le ganó a Brasil? ¿Amén? Entonces, y tú estás ahí. Sí, soy un pecador. Cuando tú entiendes que tienes un Dios santo, entiendes que cuando has pecado, tú no puedes, es simplemente imposible. No puedes presentarte delante de Dios. ¿Y por qué no has caído desplomado? Porque no dice por ahí la Biblia que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Sí o no? Amén. ¿Dios está en ti? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, sí. Entonces piensa, esto es un problema. ¿Cómo puedo yo vivir si peco y Dios está en mí? ¿Por qué no caigo desplomado? Porque sí, Dios es santo. Pero la santidad de Dios también, de la santidad de Dios, emana también su misericordia. Ahora quiero que te acuerdes de esto, Juan.
Tienes un Dios que es santo. Tienes un Dios que aborrece el pecado. Tienes un Dios que no puede ver el pecado. Pero tienes un Dios que al mismo tiempo te da oportunidad para que te arrepientas. Amén. Porque Él es santo. Quiero que entiendas que la razón por la cual Él te da una oportunidad para que te arrepientas es porque Él es santo. Yo pensaba que era porque era misericordioso. Sí. Pero es misericordioso porque Él es santo. Es único. No hay nadie como Él. No es un Dios malvado de la mitología que ve algo malo, lo elimina. Te da oportunidad para que te arrepientas. Mira lo que sucede en el versículo 5. Después de que Isaías piensa que va a morir, porque sus ojos, dice al final, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Primera razón por la que piensa que va a morir es porque es un pecador. ¿Cómo sabes que eres un pecador? Porque ves la santidad de Dios y dices, he fallado, comparado a Él, he pecado, sí, entonces merezco morir. Segunda razón es porque vio a Dios y la ley decía que nadie puede ver a Dios. Pero te voy a dar un dato bien interesante. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Te acuerdas que decía? ¿Qué había en esa habitación? Dios podría mostrar su ira de diferentes maneras. Y en la Biblia lo ha demostrado de diferentes maneras. Lo podría haber demostrado con fuego. ¿Sí? Lo podría haber mostrado con rayos. También se ve en la Biblia. Pero decidió demostrarlo en este caso específico con humo. ¿Por qué? Porque si hay humo, Isaías no va a poder ver directamente la gloria de Dios. Y si Isaías no puede ver directamente la gloria de Dios, ¿qué significa? Que Isaías va a poder vivir. Si no había humo y él veía directamente la gloria de Dios, según la ley, ¿qué tenía que pasar? Tenía que morir. Ahora quiero que pienses en esto. Esto es magnífico. La ira de Dios, representada en el humo, es un acto de gracia de Dios para que Isaías no muera y pueda meditar que tiene un Dios santo y arrepentirse y vivir. Joven, señorita, la santidad de Dios es el punto de partida en el cual tú tienes que empezar a reconocer que eres un pecador. No las normas, no las leyes que el hombre pone, la santidad de Dios. Y pensando en la santidad de Dios y en tu vida, tú vas a experimentar momentos en los cuales vas a sufrir la ira de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Si eres un hijo de Dios, la Biblia te dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y vas a sufrir en algunos casos la ira de Dios. No de juicio de final, del infierno, pero la ira en el sentido del castigo. Si no eres un hijo o una hija de Dios, te animo a que consideres tu salvación. Dios te ama. Ha enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti. Pero entiende esto. Esos momentos difíciles, eso que a veces parece, Dios está contra mí, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que tú puedas ver su santidad, arrepentirte y no tengas que, ¿qué cosa? Morir. Porque Dios te ama. Joven, la santidad de Dios, cuando uno la ve y entiende como ser humano, es algo que tú y yo en esta vida no podremos imitar al 100%. Y tú dices, Jorge, entonces ¿para qué nos vas a hablar tanto de la santidad de Dios si no podemos imitarla al 100%? Porque Dios nos llama en esta vida a que la imitemos. Amén. Y luchemos y nos esforcemos. Y el día de mañana yo voy a pecar en santidad. Lo más probable. En algo. Cualquier pecado es una falta de santidad. Y mañana probablemente pecaré. ¿Y qué es lo que tienes que entender si eres un cristiano? Cuando pecas, en ese momento, ¿qué haces? Te arrepientes. Porque la santidad de Dios es el espejo en el cual tú debes de verte constantemente, joven cristiano, para arrepentirte. Para que entiendas que Dios es un Dios misericordioso, que te ama. Que no te quiere fulminar y no te va a fulminar porque te ama. La santidad de Dios, amigo, amigas, joven, señorita, que no eres cristiano, quizás estás aquí. La santidad de Dios se demuestra también en la cruz de Cristo.
Dios no quiere que tú mueras en un infierno. Envió a su Hijo a morir en una cruz. Lo hizo para que tú puedas ser salvo, para que no seas consumido. Agradece que tienes un Dios que es santo. Olvida tus tradiciones, olvida tu religión, olvida las leyes y normas que hombres ponen. La santidad, tú la vas a entender viendo a Dios, viendo a Cristo, por medio de su palabra. Conociendo qué le agrada, qué le desagrada, viviendo, siguiendo sus pasos, siguiendo sus caminos. Y a medida vas estudiando la santidad de Dios, ¿sabes de qué te vas a dar cuenta en tu vida? De que eres un vil pecador. Amén. Y eso te va a hacer agradecer a Dios santo, que a pesar de que somos viles pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que yo no sé, joven, en esta noche, sé que muchos están cansados, pero yo no sé cuántos de ustedes en esta noche quizás estás luchando con un pecado en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te viste al espejo de la santidad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que, como David, dijiste: Dios, examíname, pruébame, muéstrame qué hay en mí? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios que te muestre en qué áreas necesitas mejorar? Quizás hay muchos de ustedes que han pasado mucho tiempo con pecado en su vida, no mirándose al espejo de la santidad de Dios. Yo te quiero invitar a que tú puedas reflexionar en esta noche. Si hay algo en tu vida que te está atando, que te está consumiendo, sabes que va en contra de la santidad de Dios, tú sabes que Él es santo, sabes que estás en pecado. Esta noche arrepiéntete, pídele perdón. Arregla cuentas con Él. Empecemos estos días bien con Él. No esperes al último día para decir: Dios, perdón. No te esperamos al último día, ¿no? Para arrepentirnos, para llorar. No esperes al último día. Arregla cuentas con Dios esta noche. Amén. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Voy a pedir, nadie viendo, por respeto a los demás. Es una relación personal entre tú y Dios. Pero en esta noche, joven, señorita, tú que estás escuchando el mensaje, la palabra de Dios, si tú te ves al espejo de la santidad de Dios en esta noche, ¿hay algo que inmediatamente viene a tu mente que te preocupa porque sabes que es pecado? ¿Sabes que es algo que estás escondiendo, luchando, que tienes que arreglar cuentas con Él? Si hay algo, gloria a Dios de que tienes el conocimiento de que tienes un Dios santo. Pero ahora te invito a que puedas arreglar cuentas con Él. Si tú eres uno de esos jóvenes, quizás en esta noche, ahí donde estás sentado, nadie está viendo. Nadie viene. Yo quiero orar por ti. Simplemente te voy a pedir que levantes la mano, reconociendo que tienes un pecado cuando estás luchando. Te has visto el espejo de la santidad de Dios y dices: Giorgio, ora por mí. Yo voy a arreglar cuentas con Dios en esta noche. Varias manos alzadas. Estoy aquí. Casi todos. En este lado izquierdo, en este lado derecho. Estoy aquí. ¿Habrá alguien más? ¿Puedes bajar tu mano? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que dice yo? Dios te bendiga, veo tu mano. Veo tu mano. Puedes bajar tu mano acá adelante también. Dios te bendiga. No esperes, joven, no esperes al último día. Arregla cuentas con Dios esta noche. Mírate al espejo de la santidad de Dios. Reconoce tu pecado. Y agradécele que no tienes que morir, sino que alguien murió por ti, para que tú puedas venir y simplemente decir perdón. Y toma las decisiones necesarias para esforzarte a vivir en santidad. Y de eso vamos a estar hablando estos días.
Padre, te agradezco por estos jóvenes que son hijos tuyos, hijas tuyas, que así como Isaías, cuando escuchan acerca de tu santidad, entienden que son pecadores. Y Padre, un gran número de ellos esta noche reconoce su pecado delante de ti. Padre, tú sabes la lucha de cada uno de ellos, tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Pero Dios, te agradezco porque ellos entienden que eres santo y reconocen su pecado. Te pido que les ayudes ahora a tomar los siguientes pasos necesarios para esforzarse a vivir en santidad. Padre, Isaías pensó que iba a morir y tú obraste enviando a un serafín que le tocó, le limpió y él pudo ser tu siervo. Te agradecemos, Dios, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para que nosotros, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado a la luz de tu santidad, podamos inmediatamente venir a ti y pedir perdón. Que estos jóvenes recuerden que ese es el punto de partida de santidad, es quién tú eres y el reconocimiento de quién somos nosotros. Ayúdanos a recordar eso constantemente, porque mañana una vez más pecaremos. Ayúdales, Padre. Ayúdanos a poder recordar y apreciar la hermosura de tu santidad, recordando que tu santidad llevó a tu Hijo Jesús a la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Gracias, Padre. Te agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.